empezando por lo último, no he detectado nada de eso porque hubiese sido titular. Sin ninguna duda. Es decir, esta película te ayuda a que tengas hijos, ¿no? Yo creo que lo más cercano es el modelo respetuoso de cine que hace Santiago Segura en la saga cinematográfica. En cuanto a León de la Nueva Familia, ese cine social, yo creo que él sabe muy bien qué palos tocar y sabe muy bien cómo ir introduciendo los elementos. No sé, la segunda pregunta. Sobre el cine moderno, es que está de moda, Lauda Ruiz-Zúa. Sí, pero también ha sido una circunstancia sobrevenida. Es decir, el cine religioso en concreto ha estado siempre, ha estado ninguneado de un tiempo a esta parte, la zona más contemporánea, no sé, los últimos 20, 30 años. Sin embargo, en los años 50, 60, 70 era inevitable encontrar, sí o sí, en los extintos videoclubs y en las televisiones y en los propios cines, películas de cine religioso, porque sin sentar doctrina formaban parte del imaginario colectivo y sin que tuviesen que tener ningún componente ideológico, simplemente era lo que había y gustaba, nadie se cuestionaba ninguna otra cosa y tampoco le leccionaban para que le gustase eso. Y sin embargo, pues creo que se han dado una serie de circunstancias en los últimos años y el caso de Lauda Ruiz-Zúa, que sí viene mencionada naturalmente en el libro, pues en los domingos, yo creo, si todo el mundo, ¿todos han visto los domingos? Sí. Voy a hacer spoiler. Yo sí creo, a lo mejor por mi deformación profesional / moral, que ella, porque la película dice, ¿no? Al final ella gana porque ella entra en el convento. Hay, sin embargo, personas que piensan que, ganar en el sentido, no en el sentido de fuerza, ¿no? Sino que al final los argumentos que hace Patricia López de Narváez, es que nunca me acuerdo el nombre de los personajes y de los actores, que es la tía la que le plantea de un modo muy vehemente le plantea cosas y se las plantea muy bien, pero la forma de planteárselas yo creo que se pasa un poco de la raya. Entonces eso hace que uno se eche un poquito para atrás. Sin embargo, la sencillez que plantea la propia protagonista, Blanca Soroa, sí está muy bien y sí está en línea con la historia de la película. Y lo mismo que la monja que la acoge. Es decir, es una decisión personal propia que ella toma y que está bien que le pongan, que haga de abogado del diablo. Pero me parece que estrangula demasiado el argumento a Lauda en el personaje de Patricia López de Narváez. Independientemente, y no quiero contradecirme, de que al final esta muchacha entra en el convento. También quieren poner un poco farragoso porque si ya tuvo un lío con un chico, si le gustaba un chico, es que es normal que los adolescentes atraviesen. Entonces, en algunos foros ella no ha querido ser la propia directora clara y así ha creado partidarios y detractores. Pero sin ninguna duda es una muy buena película con una muy buena historia y que desde luego yo sí animaría a ver y que es para ver más de una vez. Hay algunas cosas que están mejor rodadas, otras que no les salen tan bien, pero la muchacha desde luego lo hizo muy bien, Blanca Soroa. José Luis, ¿y el papel del padre en los domingos? Pues bien, al principio es el padre, o sea, el cura o el padre de la niña. El padre de la niña. Bien, al principio ofrece menos resistencia, porque, menos resistencia. Es bueno que la niña lo vea, que no me deis guerra, sois muy pesados, y luego al final enseguida cambia. Y baja al diapasón y se convierte en un padre que acepta enseguida a la niña. Pero sí, claro, Patricia López Arnaiz es muy pesada. Entonces, al final... Sí, pero el padre es un poco pasota, ¿no? Está en su historia... Al principio es muy diferente, pero luego sí, porque cada uno tiene su vida interior y bastante con lo que tengo. Es más indiferente, pero al final sí da paso a que la hija pueda decidir. O sea, no es que sea árbitro, pero sí tiene elementos de más, digamos, positivos que negativos, a pesar de su indiferencia. Está más en los diálogos que en las acciones. ¿Puedo hacer una pregunta yo? Te voy a hacer una pregunta y es la siguiente. Yo creo que la cultura española es
muy materno-filial. Somos el país de la dama de Elche, de la dama de Baza, es la tierra de María, aquí hemos tenido reinas y en otros países de Europa no, es decir, aquí la mujer conserva su apellido. Hombre, algo significa, algo significa. Quizás podríamos decir que esto de la crisis de la paternidad no es equivalente a una crisis de la maternidad. ¿Hay una crisis de la maternidad o no se puede comparar con la crisis de la paternidad? No es comparable, al menos en lo que yo he visto, no he visto tanto como la crisis del padre, pero del padre también por autosuficiente, porque pasa. Sí hay películas, no obstante, donde hay una presencia más que tiene la mujer de cuidar, como la maternal, ¿no? de cuidar todo ese estadio, pero no está tan reproducido, o sea, tan visto, así como las películas estas que hemos dicho, que son generalmente adolescentes jóvenes, o sea, chicos que buscan a padres, no tanto a madres. Ese es otro tema que habría que explorar, pero que no ha aparecido. No quiere decir que haya muchas películas o que realmente la necesidad esté más en el padre, porque la madre siempre suele estar con los hijos. Vamos, la filiación es conocida, es decir, que tú sabes quién es tu mamá, normalmente, pero a veces el padre no le sabe. Así es. José Luis, Sí, nada, una pregunta muy cortita para no entretenerte. Te he visto como actor, te he visto como guionista, como director. Incluso hemos trabajado en la última película, a ver si tenemos suerte y se estrena. Y ahora como escritor, ¿dónde te sientes más a gusto, más realizado en todas esas facetas? Porque dicen que aprendí de mucho, maestro de poco. Yo creo que tú eres maestro de todo, pero ¿por cuál te inclinas? Pues inevitablemente hay una deformación en el periodismo, por el periodismo. Mi familia, que digamos que viene del ámbito jurídico, por decirlo así, cuando me preguntaba qué iba a estudiar, pues derecho tal. Y sin embargo lo que había hecho inconscientemente era escribir permanentemente, pero claro, una cosa que me sale fácil, que necesita de qué tontería, ¿no? Y sin embargo nunca sabía que eso podía ser una fuente de ingresos más o menos razonable, porque digamos el periodismo ya sabemos por dónde va. Pero sí es cierto que me siento, digamos, más escritor. Ha venido sin quererlo lo del guión de la película, como el que estamos haciendo ahora de Faustina Kowalska. Ha venido pues, también lo del libro, pero por eso, porque tenía facilidades. Me encuentro muy a gusto también haciendo teatro no profesional, quiero aclararlo, porque bueno, los profesionales están aquí. Alicia también me ha visto y bueno, la noche y el día, quiero decir, yo sé que me sale bien, hay que ser un poquito incienso. No, que lo haces muy bien. Bueno, no lo decía para que lo dijeses, pero quiero decir, ella no solamente vive de eso, ella es una profesional, se le ve, o sea, tiene que ir a verlo, o sea, es que hay cosas que están ahí. Pero yo no quiero dejar de hacer teatro porque es algo también que me divierte, lo de ponerme en la piel de otros, en ver cómo respiran otros. Pero sí es cierto, pero como hobby, como complemento a la pesadez de las redacciones, a tener que ir a ver los maravillosos trabajos de Eduardo Galán y luego tener que escribir y escribir bien porque todo lo que hace le sale bien. Entonces, y bueno, y sabe que es cierto, que no hay nada gratuito y cuando hay una crítica que te dice de Hombres de 40 que no conviene que la leas. Claro, que dirijo Mariano de Paco, perdón que me salga un poco de la línea. Entonces quiero decir que con elegancia se pueden decir las cosas aunque no gusten. Bueno, por poner un ejemplo, quiero decir que puede parecer muy exótico decir que todos los días estoy en los teatros y en los cines, y es cierto que tiene algo exótico. Pero luego tienes que ir al ordenador y empezar a poner un poco en orden todo. Entonces, para alejarme de todo eso, me pongo a hacer teatro. Porque me obliga a memorizar, a estar en las vidas de otros, a socializar con gente que no tiene nada que ver con este mundo, porque ellos, bueno, son actores, pues, tampoco. Pero esencialmente más la parte de escritura, igual que lo del... A ver, si escribo el guión de Gemma Gani con el director, pues me reservo un papel. Y lo hago un poco a mi gusto, pero es una buena pregunta y es cierto que muchas veces, aunque mucho abarca, o sea, yo desde luego he intentado siempre implicarme en lo que hago, es decir, intentar hacerlo bien, pero es cierto que claro, hay una balanza y algo que pesa.
seguramente a mí se me planteó cuando era jovencito, cuando estudié en la escuela municipal en Boadilla, con ese teatro, si iba a continuar, y le dije al director que no. Claro, estoy en caliente después de haber hecho 4 años seguidos de formación de cara a poder entrar en una escuela de teatro. Pero a mí sobre el teatro por entonces, hace 30 y tantos años, pues, me parecía pues, que está muy bien, pero tenía la mentalidad de yo quiero hacer una carrera. Y voy muy contento, naturalmente. De hecho, por entonces, creo que estoy contando mis cosillas aquí, aprovechando lo de Tony, tengo mucha amistad con gente gorda, como sois todos los que estáis aquí, y la tuve con Rainer Stüblen-Negenborn, que fue director del Coro Nacional y de la Orquesta Nacional. Y una ocasión en un taxi con mi madre, saliendo de no sé qué sala del Auditorio Nacional, me preguntaba, ¿tú qué vas a hacer cuando estudies? Y yo voy a hacer teatro. Chavalote, vamos a ver, el teatro está muy bien, pero ¿qué vas a estudiar? No, que es que yo voy a hacer teatro. Digo, tú estudia una carrera, fórmate, sé alguien y después haz todo el teatro que quieras. Y al final me decidí por ahí, ayudó a eso, por cierto, mi prima, porque yo siempre derecho. Ella me hizo la gran pregunta, ¿qué es lo que has hecho durante los 2 últimos años? ¿Y quién te hemos visto por aquí? Porque escribía en un periódico local que se buzoneaba por toda Boadilla y luego yo iba a cotillar los buzones a ver la gente que leía, ¿no? Igual que en la parroquia, digo, me están leyendo. Pues, bueno, tenía esa curiosidad, pero para mí era algo de todos los días. Y entonces me dijo, pues no sé qué he hecho, escribir. Pues ya está muy claro, lo tuyo era muy claro desde el principio, pero te lo tenían que hacer ver. Me quedo con la escritura, Gracias. Bueno, José Luis, nada, felicitarte por la originalidad del enfoque, ¿no? Que no se me hubiera ocurrido a mí hacer un libro sobre el tratamiento de la paternidad, ¿no? Pero quiero hacer una reflexión y luego una pregunta muy difícil. Va a ser muy difícil. Tú que eres periodista, pues lo vas a sufrir ahora. Claro, yo creo que... Yo tengo una tesis y es que la política ha inundado todo. Entonces, hay políticas que necesitan desnudar de valores a la sociedad para introducir los suyos. Y eso lo estamos viviendo desde la Revolución Francesa hasta nuestros días, ¿no? Donde la política se ha convertido en lo que yo denomino política emocional, no racional. Y con eso nos manipulan a todos, lógicamente. Entonces, hay un desprendimiento de los valores cristianos, del bien, del mal y otra serie de valores importantes en todo Occidente, no solo aquí. Y se ha construido desde la Constitución Europea vaciando de esos valores. Por eso Occidente está tan perdido hoy día en el contexto global y demás. Eso nos lleva a un cambio de configuración del modelo de familia, que es la célula básica social, y del modelo de todo, de paternidad y demás. Hoy día ya términos, y luego está el tema del neolenguaje, ¿no? Soy familia monoparental, soy familia no sé qué. Y es que al padre nos han reducido a un concepto biológico que es el progenitor. O sea, técnicamente somos progenitores, no somos padres. Pero ser padre implica educar, implica otra serie de valores, etcétera, etcétera. Entonces, el cine, yo creo que siempre ha sido un reflejo de esa realidad social, en cierto modo. Más que ir de vanguardia al cine, el cine va reflejando lo que la sociedad va emanando, ¿no? Entonces, la pregunta difícil, ¿cuál es? ¿No crees que en parte el que dependa el cine de las subvenciones públicas condiciona la temática y la orientación del cine? Que habría que buscar una fórmula de ayudar a producir cine y contenidos culturales, porque la cultura en sí misma a lo mejor económicamente no es rentable, pero hay que ayudarla. Soy partidario de ayudar a la cultura, pero no condicionarla o dirigirla hacia unos resultados. Es mi opinión y yo sé que puede saltar ampollas esta pregunta y es una pregunta muy difícil, pero te la he hecho. Bueno, sí, el dinero es poder. Y al final lo más importante aquí es tener criterio, porque si el que recibe el dinero tiene criterio, le va a dar igual y va a hacer el tipo de cine que le dé la gana. Inevitablemente, si el que te paga te dice que hagas tal tipo de producto, inevitablemente vas a hacer un tipo de producto que está condicionado por si tienes también $500,000 de euros en el banco, que es lo que te piden como vale, entre otras cosas,
y que solamente pueden resolver los grupos mediáticos importantes. Por eso al final los que más subvencionados son los de siempre. No es mojarse, es evidente. Es cierto que el cine español hace cosas muy buenas y muy positivas y que engrandecen y ponen en letras mayúsculas a muchos directores o dan voz, como fue a Chelo Mayas en El Bola, por ejemplo, que fue su primera película, o a David Canel, La Vergüenza. Es un tema que se ha pasado por lo de la adopción y la acogida, que también hay, bueno, temas que también despliega el libro, pero inevitablemente están subordinados a eso. Otra cosa son lo que a mí me gusta, las manifestaciones ideológicas que se realizan a la hora de recibir los premios. Yo que particularmente dejaría fuera, porque a uno le han dado un premio por un trabajo que ha hecho y no es necesario añadirle una etiqueta. Pero eso es una decisión de cada cual. Ni que le pongan si está de acuerdo con la situación irregular del sitio de turno. Pero pues está claro que el dinero envenena. Y que no sabría darte más que una respuesta de que lo que hay que tener es personalidad y renunciar. Yo sé, ha habido gente que le han puesto mucho dinero delante de la mesa y ha dicho que no porque su cine no es ese. Y quiere hacer otro cine más orientado, bueno, en concreto en su momento, a Santiago Segura. No sé con motivo de qué película, seguramente con una de las sagas de Torrente. Le escribía a cuenta de lo que había publicado en Twitter respecto a una crítica. Él me decía que por qué había puesto eso. Digo, bueno, pues es una opinión libre y sin deformaciones. Y él me dijo que no estaba de acuerdo. Digo, mire, podrá estar de acuerdo o no, igual que usted ha hecho la película que ha querido. Digo, y además usted tiene las posibilidades por sus características y porque tiene talento de hacer ideas y propuestas más luminosas. Y me dijo que para tener iluminados como tú, prefiero no tenerte en Twitter. Me bloquea. Luego nos hemos vuelto a hacer amigos por otras circunstancias y entonces, bueno, a veces parece que hay una voz monocorde que está ahí, pero bueno, quiso pues, meterse conmigo, pero a lo mejor no tenía con quién. Pero bueno, ojalá estuviese todo más repartido. También hay algún actor español que me decía que si todo estuviese mejor organizado, todo el mundo tendría trabajo. Pero que al final solamente son unos los que se llevan a... Claro, porque no estaba en el saco de ese grupo de personas, desgraciadamente. No sé si he sido claro. Bueno, dos cosas. Con buen criterio me dice que se vaya terminando para las firmas. Pero yo quisiera, si es posible, no sé cómo andamos de tiempo, al margen de esto, de poner un poquito de la... que no, hoy qué pena. Bueno, pues os lo perdéis. No sé qué cosa. Son 20 minutitos de un montaje audiovisual sobre este tema del padre ausente, pero de películas no españolas. Bueno, hay un trocito del Bola con las características del padre y sobre todo, bueno, si no se va a poner, puedo hablar de algo, pero no se va a poner, qué pena. Bueno, bueno, sí, eso es. Bueno, hay un momento en el que hay una secuencia... ¿Cómo? ¿Que la segunda edición? No, eso. Hablaremos menos. O daremos prioridad al otro. Bueno, pues simplemente hay una secuencia muy bonita de abrazos, en la que el padre abraza al hijo y el hijo abraza al padre, y la última es una diapositiva muy bonita porque es el regreso del hijo pródigo de Rembrandt, donde el hijo está abrazando, el padre está abrazando al hijo, donde la mano derecha es una mano fuerte, robusta, de hombre, y la otra es una mano más delicada de mujer. Y lo que se viene a decir es que al final Dios Padre ejerce las dos funciones de padre y de madre. Pero era muy bonito verlo con el tema musical de fondo. Y sobre todo el zoom que se hace sobre esa imagen. ¿No lo tienes en YouTube ni nada de eso? No. Esto no. Lo tienes aquí, son 20 minutos. Bueno, pues nada. Pues entonces te dedicamos un gran aplauso, ¿no?
que ser en esa mesa. Pues haces el mar tú, nosotros debemos comprar.